Los comentarios y opiniones expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan en ninguna forma a la Iglesia La Luz del Mundo. Que la bendita paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que esté gobernando una vez más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Me dirijo a mis hermanos y a mis hermanas, quienes se encuentran esparcidos ya en diferentes partes del mundo, en el norte, en el centro, en el sur de América, en los más de 63 países que han sido conquistados por la gracia de Jesucristo, en los 5 continentes del orbe, a todos los que invocan el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la paz y la gracia de su santísimo nombre sea la que esté gobernando en cada uno de ustedes. Hemos estado leyendo el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. En el capítulo 12 hemos leído exactamente, hermanos, alrededor de 13 versículos. Y esta noche vamos a leer en lo que su hermano cree, en lo que su hermano opina, en lo que su hermano piensa, el versículo que declara, hermanos, así, meridianamente, tajantemente, que revela a todas luces que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I fue recogida, iba a quedar oculta y detuvo sus actividades. Por lo tanto, tras comprobar estas cosas con las Escrituras, no podemos, ni debemos, ni tenemos por qué aceptar, al menos es lo que su hermano hace. No puedo yo aceptarle a alguien que me venga a decir, ¿sabes qué? El cristianismo, la iglesia sí continuó, aunque no hubieron apóstoles, aunque no hubieron siervos de Jesucristo, pero la iglesia siguió adelante. No puedo aceptar yo esos argumentos cuando las Sagradas Escrituras me están diciendo clara y tajantemente que esto no fue así. Así que con la ayuda del Señor vamos a continuar este análisis. Su hermano les ha dicho que en este libro del Apocalipsis se encuentra la historia de la Iglesia de Jesucristo desde su fundamentación, su receso, su tiempo de ocultamiento e inclusive está hasta la información de su restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta noche su hermano va a leer el versículo que atañe, que alude, que nos presenta, nos comprueba y nos demuestra que esto que su hermano les ha venido diciendo es la verdad. Respeto si usted no está de acuerdo, respeto si usted no lo cree, respeto si usted lo ve desde otro punto de vista. Es más, si usted quiere inclusive refutar lo que su hermano está diciendo, claro, adelante, tiene toda la libertad de hacerlo. Haga un video, presente su tesis. Si usted gusta, mencione mi nombre, su servidor, el hermano Ángel Navarro, y acláreme a mí cómo es que se interpreta, según usted, correctamente este pasaje bíblico. Porque hasta este momento, a mí me queda claro que Apocalipsis 12 es la demostración tajante y clara de la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I, hasta el punto en el que a través de la historia hemos podido comprobar que se detuvo debido a las circunstancias que ya hemos mencionado. Y cuando nosotros les decimos que somos la restauración, es cuando nos dicen, a ver, ¿tiene usted pruebas de lo que me está diciendo? ¿Puede usted comprobarme eso de lo que me está hablando? ¿Puede usted decirme, amén, bienvenido, puede usted decirme, y le dicen, hermano, hermana, le dicen, le preguntan, con la Biblia, ¿tiene usted pruebas de lo que me está diciendo? Y es entonces
cuando esto que estamos platicando resulta útil, resulta oportuno. Amén, bienvenida, para poderlo compartir. Póngale que no va a ser una persona religiosa o un oyente o un ajeno a nuestra fe. Pero ¿qué pasa con sus hijos, hermana? ¿Qué pasa con sus hijas que han nacido dentro de este pueblo como su servidor? Se enfrentan a todas estas preguntas y necesitan respuestas. Ahora, es una verdadera irresponsabilidad. Perdónenme que me detenga en estas cosas para decirles que es una verdadera irresponsabilidad nada más utilizar ciertos pasajes de la Biblia, decirles que esto pasó así y no dar una explicación. Es muy irresponsable. Tenemos que explicar por qué es que estamos utilizando los versículos que leemos, los versículos que presentamos, con los cuales justificamos y amparamos esto que según nosotros decimos es verdadero. Porque si no lo hacemos, automáticamente lo que estamos creando es un pretexto. Es un pretexto. Estamos agarrando de aquí, de allá y de allá. Y esta es la verdad, te guste o no, y punto. No, hermanos. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, no está compuesta por personas fanáticas que no razonan, que no entienden, que no comprenden, que les lavaron el cerebro y ahí están como esclavos y reos de un concepto que ni siquiera han comprobado. No. Tenemos pruebas. Hemos entendido estas cosas. Hemos comprendido esto y lo podemos comprobar, demostrar y explicar. Y muchas de las veces me ha tocado a mí, que les digo, su servidor tuvo la dicha de nacer en la iglesia, dentro de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, a lo largo de mi vida, siempre escuché, siempre oí que para responderle a cualquier persona sobre esto de que la iglesia iba a quedar oculta, se ha utilizado el texto de Apocalipsis, el capítulo 12. Sí, la iglesia huyó al desierto, sí, la iglesia voló al desierto, punto. ¿Y eso qué significa? Por eso su hermano cree importante que esto lo entendamos, lo comprendamos primeramente nosotros y después poderlo utilizar para explicarle a las personas. Porque siempre les he dicho, no somos los únicos que tenemos en nuestro poder el sagrado libro de la Biblia, no. Hay miles de congregaciones pseudocristianas que se lo atribuyen y se lo adjudican para sí, comenzando con la iglesia mayoritaria. Entonces, si nosotros decimos ser quienes somos, tenemos que saber explicar estas cosas. Y bendito sea Dios porque nos ha enviado maestros, nos ha enviado guía, nos ha enviado apóstol de Jesucristo para entender estas cosas que son las que queremos compartir. Muy bien, ya comprobé. El día de ayer lo hube comprobado para los interesados e interesadas. El día de ayer les demostré y les comprobé por qué razón la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I se detuvo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? Esto se lo van a preguntar, hermana. Y si no se lo preguntan, posiblemente sea su pregunta. ¿Por qué se detuvo? A ver, ¿que acaso Dios
no pudo haberle dado la victoria a la iglesia. A pesar de tantas dificultades, amén, a pesar de tantas circunstancias que hubieron, ¿por qué Dios determinó detenerla? No pudo haber vencido, aunque sea con tantas tribulaciones, y haya podido seguir. Había un plan. Un plan que estaba en el secreto de Dios. Dios así lo había determinado. Y ojo, por eso su hermano les ha venido leyendo que ya estaba profetizado. Cuando la iglesia de Jesucristo se detuvo, cesó sus actividades en el siglo I, ya antes de ese acontecimiento, había sido profetizado que ese acontecimiento iba a suceder. Esto no les tomó por sorpresa. Ni a nosotros que ahora estamos leyendo debería de tomarnos por sorpresa entenderlo cuando ya hay antecedentes bíblicos, cuando ya hay profecías que declaraban que se iba a detener. Ahora, el último mensaje que Jesucristo le envió a la iglesia primitiva en el siglo I, explica, le dio a conocer, le reveló a los hermanos que la iglesia se iba a detener. La pregunta, vuelvo a decirla, ¿por qué? Hemos leído desde el versículo número 7 hasta el versículo número 13 la razón y la causa del por qué. Del por qué es que la iglesia se detuvo. Y es que cuando Jesucristo, decíamos el día de ayer, resucitó de entre los muertos, logró derribar, logró quitar, logró, hermanos, tumbarle el puesto que tenía a Satanás. Satanás, debido, hermanos, a que le había conquistado el reino al hombre, debido a que le había quitado el gobierno al hombre sobre la faz de la tierra, Satanás se había coronado como el Dios de este siglo. Pero Satanás sabía de que desde el momento en que le robó, le quitó el gobierno al hombre, Dios hizo una promesa, que la simiente del hombre iba un día a golpearle en la cabeza y le iba a quitar su dominio. Y ese día llegó exactamente en el año 33 de la era cristiana, con la muerte, la crucifixión, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí, precisamente allí, en ese día, Satanás perdió la corona. Satanás perdió el poder. Satanás perdió el dominio. Y Jesucristo pasó a convertirse en el Rey, en el Señor. Pero dice en el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, de que debido a esto, cuando Satanás fue expulsado, cuando Satanás perdió, descendió a la tierra con gran ira. Furioso, muy molesto por la derrota que había sufrido. Y con esa ira, con esa frustración, con esa intención, comenzó a perseguir a la iglesia. Y entonces, ¿cómo se traduce, cómo se entiende, cómo se comprende esa ira? Gracias, la podemos ver a través de todos los problemas, de todas las persecuciones, de todas las vicisitudes, de todas las circunstancias por las cuales padeció la iglesia de Jesucristo en el siglo I. Para eso, hermano, hermana, amigo y amiga, usted tuvo que haber leído ya, por lo menos una tan sola vez el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas. Allí está declarado todo el proceso que la iglesia de Jesucristo vivió desde que fue fundamentada con nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte del último elegido de Jesucristo. Y si usted ha leído y si usted se ha informado, se va a dar cuenta de que desde que se originó la iglesia hasta el último día en que los apóstoles estuvieron al frente, hubo padecimiento, hubo persecución,
hubieron grandes tribulaciones. ¿Y esto por qué? ¿Esto a raíz de qué? ¿Era Satanás? Era Satanás el que estaba provocando, el que estaba, hermanos, llevando a cabo todas estas cosas porque había perdido su trono. Amén, hermana. Bienvenida. Dios le pague por acompañarnos. Ahora, cuando Satanás fue arrojado, cuando Satanás llegó a la tierra, cuando Satanás se vio derrotado, dice que persiguió a la mujer. ¿Qué hizo? Persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Hemos estado tratando de descifrar los símbolos en los que está escrito este pasaje para comprender la historia de la iglesia. La mujer es la iglesia. Comenzó a perseguirla. Persiguió a los apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo y a los demás apóstoles. Persiguió a los hermanos. La iglesia, todo el grupo de fieles que conformaban la iglesia de Jesucristo, vivieron la persecución de Satanás de diferentes formas. Satanás utilizó muchas formas para intentar impedir el avance de la iglesia de Jesucristo. Ahora sí, pero dice, versículo 13, vamos a repetirlo desde allí. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz. Dice que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí? Ya la iglesia había logrado su propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál era el proyecto que estaba saliendo de la iglesia? Establecer el reino de Dios, dar a conocer el evangelio de Cristo, que se llevara a cabo el ministerio de la reconciliación. Ya había quedado establecido, pero Satanás se vio derrotado y persiguió a la iglesia para impedir que eso continuara. Satanás quería desaparecer cualquier indicio que pudiera dar testimonio de la verdad. Amén. Ahora sí, versículo 14. Y es aquí donde, mis hermanos, amén. Bienvenida, Dios le pague por acompañarnos. Es aquí donde este versículo, mis hermanos, necesitamos entenderlo porque este es el que se utiliza, este es el que nos comprueba lo que estamos diciendo. Cuando Satanás comenzó a perseguir a la iglesia, en el siglo I, Dios tomó la decisión de detener el avance de la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Hermanos, recogió el ministerio apostólico. ¿Cómo recogió Dios el ministerio apostólico? Hermanos, Dios permitió, fíjense bien, Dios permitió que Satanás a través de sus instrumentos le quitara la vida a los apóstoles, a los hermanos, a los que estaban al frente de la iglesia, los que tenían la autoridad. Dios permitió que eso pasara. Cuando durmieron los apóstoles, quienes eran los que tenían la encomienda, quienes eran los que tenían la autoridad, quienes eran los que tenían la doctrina, quienes eran los que estaban a cargo del ministerio, cuando Dios permitió eso, automáticamente la iglesia se detuvo. Automáticamente se detuvo. Ya no había representación de Jesucristo en la tierra. Ya no. Y si no hay apóstol de Jesucristo en la tierra, y si no había elegido de Jesucristo en la tierra, hermanos, lo que se hiciera, como se hiciera, donde se hiciera y como se hiciera, no tenía validez. No iba a tener validez porque ya no había el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal? La autoridad. Entonces, dice claramente que Satanás comenzó a perseguir, pero Dios recogió el producto de la iglesia. Es decir, ese proyecto Dios decidió detenerlo, recogerlo,
para que no sufriera daño, para que no sufriera atropello. Dios lo detuvo. Entonces, en este momento, el versículo 14, el Espíritu de Dios nos va a explicar, fíjense bien, otra vez. Nos va a explicar otra vez cómo fue que Dios recogió, cómo fue que Dios detuvo, cómo fue que Dios pausó a la iglesia de Jesucristo. Hermano Ángel, ¿y por qué dice otra vez si yo no lo he leído? Ya lo leímos. Si por favor usted me acompaña al versículo 6, leíamos. Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está explicado que Dios detuvo el proyecto, que Dios pausó a la iglesia, que Dios cesó su propósito. La iglesia fue perseguida, tuvo que huir, llegó a un lugar que ya estaba preparado por Dios y allí descansó por un periodo de tiempo. Dice el versículo 6. Ahora otra vez el Espíritu de Dios vuelve a ofrecer esta explicación a través del apóstol, pero esta vez lo dice de otra manera. Es la misma información, es el mismo dato, pero lo explica de otro modo para hacernos entender cómo fue que se detuvo, cómo fue que pausó. Y esto, si usted no es de la iglesia La Luz del Mundo, yo le suplico que por favor, si no lo cree, si no lo acepta, si no está de acuerdo, por favor al menos lo escuche. Óigalo. De Dios es la obra si Dios va a querer que usted lo entienda. Si no, no hay ningún problema. Pero por favor, escúchelo. Le suplico me regale de su atención para compartirle este razonamiento que yo deseo con la ayuda de Dios le sirva. Y si usted, mi hermano, y si usted, mi hermana, me está escuchando, cree que le puede servir, le suplico por favor me oiga con atención. Fíjese bien. Satanás con gran ira comenzó a perseguir a la mujer. Ojo, ¿a quién persiguió? ¿A quién persiguió? ¿Persiguió a la mujer o persiguió el producto de la mujer? Razonemos. ¿Qué es lo que Satanás persiguió? Cuando vio el dragón, versículo 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón, que había dado luz al hijo varón. Oh, entonces está claro, ¿a quién persiguió? Persiguió a la mujer. ¿Por qué? Porque el producto de la mujer ya había sido recogido. Dice que Dios le arrebató para Dios y para su trono. Ya no estaba. Satanás ya no podía hacerle nada al producto de la iglesia. Entonces, como ya no podía hacerle nada al producto que salió de la iglesia, el reino de Dios, a ver, ¿qué cosa es hacerle daño al producto? ¿Qué cosa es hacerle daño? Miren, hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, en las cartas que hemos escuchado, que hemos leído, nos dicen, está escrito que Satanás estuvo intentando deformar la doctrina. Satanás estuvo tratando de imponer dentro de la iglesia, ojo, quiero hacer un paréntesis aquí entre comillas, estando con vida los apóstoles aún. Satanás descaradamente quiso adulterar, quiso trastornar, quiso corromper el evangelio de Cristo, creando una nueva enseñanza, un nuevo razonamiento, quiso deformar la enseñanza que los apóstoles estaban dando, pero no pudo porque los custodios, los guardianes, los que estaban a cargo, se lo impidieron. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Galacia, hermanos, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pedro también dijo que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición.
El apóstol Juan dijo: hermanos, lo que habéis oído, retenedlo. Lo que oísteis y visteis de nosotros, retenedlo hasta el fin, como lo oísteis desde el principio. Entonces, Satanás quería corromper, quiso destruir lo que salió de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba saliendo de la iglesia? La oportunidad de salvación a través del ministerio apostólico. ¿Y cómo me lo comprueba, hermano Ángel? Por supuesto que se lo compruebo. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 18, dijo el gran apóstol de Jesucristo, Saúl Jatarsí, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 5:18 de Segunda de Corintios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que la iglesia estaba promoviendo. Eso es lo que la iglesia estaba expandiendo, tratando de expandir en el mundo. El método para poder reconciliarse con Dios a través del ministerio apostólico. Pues eso, Satanás quería destruirlo. Pero debido a que fue tanta la ira, la furia, las persecuciones y, hermanos, lo que Satanás hizo, Dios tomó la decisión de pausar esto un momento, detenerlo y recoger a los apóstoles. ¿Por qué? Porque sin apóstol de Jesucristo no hay autoridad. Sin apóstol de Jesucristo no hay doctrina. Sin apóstol de Jesucristo no hay ministerio de la reconciliación. Sin apóstol de Jesucristo no hay representación de Cristo en la tierra. Sin apóstol de Jesucristo no hay salvación. Dios decidió recoger, dice arrebatar el producto de la iglesia. Ahora Satanás, cuando vio que ya no podía hacer nada, hay alguien que quedó. Y este alguien, dice, era la mujer. ¿Quién era la mujer? La mujer era la iglesia. La iglesia, hermanos y hermanas, fíjense bien, mis santos hermanos, por eso les digo, esto no es cosa de solamente agarrarlo y aventarlo, y si lo quieres creer, bueno, y si no, también no. Hay que explicarlo. La iglesia, mis hermanos y mis hermanas, es la reunión de todas las personas que hemos sido llamados al proyecto de salvación. Es la congregación, es la reunión de todas las personas, hombres y mujeres, que hemos sido llamados por Dios para pertenecer al proyecto de Jesucristo, con una misión. La iglesia que Jesucristo fundó en el mundo tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Hermanos, ser la luz para el mundo. Esa es la misión de la iglesia. Los fieles, los que estamos reunidos, los que estamos aquí, hermanos, congregados en la iglesia de Jesucristo, hemos sido congregados, hermanos, para proyectar la luz para el mundo. Y como somos portadores de luz, nosotros automáticamente somos enemigos número 1 de Satanás y para Satanás. En el siglo I, los hermanos aprendieron la enseñanza. En el siglo I, los hermanos aprendieron la doctrina. Muchos, lastimosamente, ya lo comprobamos, lastimosamente se corrompieron. Entró dentro de la iglesia el espíritu del anticristo. Entró dentro de la iglesia el espíritu de la apostasía. Muchos negaron la fe, pero pocos, un remanente, hermanos, estaba a flote. Un remanente muy pequeño, no sabemos cuántos hermanos todavía guardaban la fe. Y por ellos, por ellos, Jesucristo envió su palabra para alentarlos a ser fieles hasta
hasta la muerte. Les dijo el Señor, Satanás se les va a dejar ir. Satanás los va a perseguir. Por favor, lo que oyeron desde el principio, les dijo el apóstol Juan, hijitos, manténganlo, no se dejen mover. El apóstol Judas les estuvo diciendo cómo lidiar con eso. El apóstol Pedro les estuvo diciendo, hijitos, miren, van a tratar de engañarlos, sean fieles. Versículo 14. Debido a esa persecución, se le dieron a la mujer. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Qué significa esto? Qué bueno, Dios le pague por referirnos a la hermana. Un placer. ¿Qué significa esto? Aquí el Espíritu de Dios nos está poniendo el ejemplo de lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios llevó en sus alas a Israel al desierto. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando con Israel en Egipto? Hermanos, Israel estaba sufriendo en las manos de un emperador vil, de un faraón cruel. Los estaban, hermanos, asesinando. Por más de 400 años, Israel en Egipto sufrió hasta que Dios tomó la decisión de sacarlo de la esclavitud egipcia y llevarlo. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo sacó? Y está escrita en las Sagradas Escrituras que Dios llevó en sus alas de águila, así dice, en sus alas de águila a Israel al desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Qué significa? Hermanos, el águila, fíjense bien, hermanos, pone el ejemplo del águila porque el águila en todo el mundo, el águila es la única especie animal, obviamente en el sector de las aves, es la única especie animal que tiene la capacidad de autorregenerarse. ¿Qué pasa con el águila? El águila llega a un punto en que vive 30 años. Luego, cuando el águila ha alcanzado la mayoría de edad, sube hasta el pináculo más elevado, hasta lo más alto de las montañas. Allá, cuando llega, automáticamente comienza a quitarse todo su plumaje, comienza a arrancarse sus uñas y por último se quiebra el pico. Queda automáticamente vulnerable, queda automáticamente desnuda, sin ningún pelaje. ¿Pero por qué fue elevada hasta arriba? Para no ser encontrada como víctima de depredadores que puedan hacerle daño. Se eleva, sube y llega hasta aquel lugar donde atraviesa por ese proceso doloroso de renovación. Después, cuando ha pasado el tiempo, poco a poco comienza a echar un plumaje nuevo. Poco a poco le comienzan a salir nuevamente las garras. Y por último el pico, y el águila vuelve a renovarse otra vez para seguir con vida otros 30 años más. Entonces, ese ejemplo lo pone para darle a entender a la iglesia y al mundo que los hermanos iban a huir, iban a quedar ocultos, iban a escapar, pero iba a retornar. Lo único que estaba pasando es para no ser destruidos por Satanás. Por eso a la mujer se le dio la oportunidad. Se le dieron las dos alas. ¿Quién es la gran águila? Hermanos, la gran águila es Dios. Así dice claramente, hermanos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, dice, con sus plumas, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Pone el ejemplo
Pone el ejemplo y compara a Dios como una gran águila que se rejuvenece. Por eso se le dio a la capacidad a la mujer de las dos alas de la gran águila, dice, para que volase. Otro detalle. ¿Qué iba a hacer el águila? ¿Qué iba a hacer la iglesia, perdón? ¿Qué iba a hacer la mujer? Para que volase. No dice para que corriera. Dice para que volara. ¿Por qué utiliza la palabra volar? Hermanos, porque el vuelo es, hermanos, el símbolo de la rapidez en la que eso iba a suceder. Es decir, no le dio oportunidad al dragón, no le dio oportunidad a la bestia, no le dio oportunidad a Satanás para que la destruyera. Dios recogió a la iglesia, Dios recogió a los fieles y no le dio oportunidad a Satanás para que destruyera a la iglesia. No lo logró. Por eso dice otra vez, versículo 14, se le dieron. ¿Quién se la dio? ¿Quién le dio la oportunidad? ¿Quién rescató? ¿Quién impidió que la iglesia fuera destruida? Y ojo, cuando me refiero que la iglesia fuera destruida, no estamos hablando de ningún edificio, hermanos. Hermanos, hermanas, miren. Los hermanos en el siglo I murieron. Sí, hermanos, murieron. Esto no vamos a negarlo, murieron. Fueron víctimas de los atropellos del Imperio Romano y de las herramientas que Satanás utilizó. Entonces, ¿cómo dice, hermano, de que fueron ocultas? Es que el ocultamiento, es que el rescate, hermanos, no fue para la carne. El rescate fue del alma. Estos hermanos que quedaron un breve tiempo, después de la muerte de los apóstoles, los que hayan sido, los que guardaron la fe hasta el fin, pudieron salvar sus almas. Porque fueron fieles hasta el fin. ¿A dónde fue que Satanás no pudo hacerles daño? Satanás, hermanos, logró engañar a muchos. Logró corromper el corazón de muchos. Y esos que murieron bajo la corrupción de Satanás se perdieron, hermanos. Ya no eran la iglesia. Renunciaron a la fe, renunciaron a la doctrina, dejaron de creer en el ministerio apostólico, corrompieron sus almas. Esos, si murieron, no se salvaron. Así hayan padecido, así hayan sufrido la gran tribulación que vivieron, pero si negaron la fe apostólica, se perdieron. Pero ¿qué pasó con otros que guardaron su fe hasta el fin? ¿Evitó su fe la muerte? No. ¿Lograron rescatar sus vidas? No. ¿Pudieron salvar sus vidas? No. ¿Sufrieron? Sí. ¿Padecieron muertes atroces? Sí. ¿Pero sus almas? Sus almas fueron llevadas en las dos alas de la gran águila. Y eso lo hicieron, dice, mire cómo dice, para que volasen de delante de la serpiente al desierto. En su cara, Satanás las vio pasar y no pudo destruirlas. Porque lograron la salvación gracias a que mantuvieron su fe hasta el fin. Esas almas se salvaron. ¿Cuántos fueron? No lo sé. Tal vez fueron 1000, tal vez fueron 2000. ¿Cuántos hermanos guardaron su fe hasta el fin? No lo sabemos, pero algo sí es cierto. Del 100%, lamentablemente, el 90%, hermanos, se corrompió. Esto es una verdad. El 90% se corrompió. Pero ese 10% restante guardaron su fe hasta el fin y Dios garantizó su salvación. Eso fue el ocultamiento. Dios les entregó la oportunidad de salvar sus almas aún enfrente de Satanás. Satanás no pudo condenarlas, no pudo corromperlas porque fueron fieles hasta el fin. Y miren lo que dice. Dice,
para que volasen de delante de la serpiente al desierto, ojo, a su lugar. Oh. ¿A dónde? ¿A dónde la llevó Dios? ¿A dónde llevó Dios a la mujer? A su lugar. A ver, hermano Ángel, ¿cuál lugar? ¿Cuál lugar? No sé si usted ya ha leído San Juan 14. ¿Qué dijo mi Señor? Voy pues a preparar, ¿qué cosa? ¿Qué dijo? Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, hermanos? Llevó Dios a la iglesia a su lugar. ¿Cuál lugar? El lugar que Jesucristo preparó. Ante la presencia de Jesucristo, en los brazos del Señor. La iglesia, hermanos, durmieron en la esperanza, durmieron en la fe, durmieron en los brazos de Cristo. Ese es el lugar que Dios tenía preparado para los fieles. Amén, bienvenidos. Ese es el lugar que Dios tenía preparada para la iglesia, para que allí la iglesia regresara, allí la iglesia se ocultara, allí la iglesia estuviera segura. Hermanos, no hay otro lugar más seguro que en los brazos de Cristo. Hermano Ángel, ¿y qué significa eso de los brazos de Cristo? Hermanos, recordemos que son alegorías. Pone el ejemplo de los brazos de Cristo en el ejemplo como cuando un padre abraza a su bebé, una madre abraza a sus hijos. ¿Qué lugar más seguro podrá tener un bebé si no en los brazos de su madre o su padre? Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis cargados y trabajados, ¿y yo qué cosa? Yo os haré descansar. La mujer se le fueron dados. ¿Quién le dio la capacidad? Dios le dio la oportunidad de salvar sus almas y trasladó a las almas a los brazos de Cristo para que estuvieran seguros. Y ojo, dice, donde es sustentada. ¿Cómo? Fíjese, hermano, qué importante es este versículo. No dice para que desapareciera. No dice que para que se detuviera por completo. No, donde es sustentada, fíjense bien, por un tiempo. Dice, donde es sustentada por un tiempo, 1, y tiempos, 2, y la mitad de un tiempo. A ver, ¿qué significa esto? Esto de un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo, ¿qué significa? Miren, hermanos, el sistema de conteo judío no es como el de nosotros. No es como el de nosotros. Automáticamente para los judíos, ellos cuentan un tiempo, 1000 años. 1000, un tiempo. Cuando dicen 2000, no dicen 2000, ellos dicen tiempos. Añaden la S, el plural, tiempos, 2000. A ver, 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Y la mitad de un tiempo, medio año, es decir, 3 años y medio, lo que equivalen a 1260 días. Por eso les digo que es la misma explicación del versículo 6, pero de otro modo. La iglesia iba a quedar oculta por 1260 años. Por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. 3 años y medio, 1260 días. En profecías, 1260 años.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esta razón, aquí en el versículo 14 nos comprueba, nos demuestra que Dios detuvo a su iglesia, que Dios cesó las actividades de la iglesia, que Dios pausó a la iglesia, recogió su proyecto, salvaguardó las almas de los últimos fieles hasta el fin, pero no iba a ser para siempre. No. La iglesia de Jesucristo quedó oculta, sí. La iglesia de Jesucristo fue llevada a su lugar, sí. La iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I detuvo sus actividades, sí. ¿Para siempre? No. Por un tiempo. Tiempos y la mitad de otro tiempo. ¿Qué significa esto? Que iba a resurgir. Que iba a regresar. Que iba a volver. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 14 entonces nos demuestra una cosa. Dice, donde es sustentada. Hermanos, ¿con qué sustenta? ¿Con qué sustenta Dios a la iglesia? En ese lapso de tiempo en el que la iglesia iba a estar oculta, ¿cómo es que la iba a sustentar? Hermanos, ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el sustento de la iglesia del Señor? Son dos. Y aquí nos regresa, aquí nos devuelve al episodio del profeta Elías. Elías el tisbita estaba, hermanos, oculto en la cueva tratando de salvar su alma, su vida, de la persecución por la reina Jezabel. Tenía hambre. Pero dice claramente de que Dios utilizó un medio, dice que envió cuervos. Ojo, no vaya a imaginarse que eran aves de rapiña como los cuervos. No. Después vamos a explicar eso de los cuervos. Pero dice de que Dios envió cuervos que le llevaron a Elías pan y agua. Doctrina y autoridad. Así sustenta, así protege, así respalda Dios a su iglesia a través de la doctrina y con su autoridad. ¿Qué estaba Dios preservando hasta el tiempo de la restauración? ¿Qué estuvo preservando Dios hasta el tiempo en que la iglesia iba a volver? La doctrina y la autoridad. Así estuvo sustentada. Así es sustentada la iglesia de Jesucristo, con la doctrina revelada y con la autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la iglesia regresara tras el tiempo de ocultamiento, tras el tiempo en el que ya iba a volver a resurgir, iba a regresar fortalecida, con vigor, porque había y estaba siendo, fue sustentada con doctrina y autoridad. Esto no es que un movimiento religioso por allí se estuvo manteniéndose a flote hasta que al fin Dios permitió. No. No, hermanos. Por eso esto se llama la restauración de la iglesia. Resurgimiento. Salió de su escondite. Dios ha llamado a miembros, a personas, a seres humanos, para que conformemos la iglesia de Jesucristo con las mismas características de la iglesia en el siglo I. Las mismas. Con la misma doctrina, con la misma autoridad, con el mismo ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Si esto que nosotros decimos no se parece a la iglesia primitiva, esto no es la iglesia de Jesucristo. Esto no lo es. No puede ser. Pero estamos comprobando con las Escrituras, y esta noche es cuando su hermano da por finalizado el tema o el subtema de las profecías que declaraban que la iglesia iba a quedar oculta.
Con Apocalipsis el capítulo 12, el versículo 14 hasta el versículo 14, su hermano le demuestra que la iglesia que Jesucristo fundó se detuvo, fue levantada, fue recogida, las razones ya se dieron y el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Espero, con la ayuda de Dios, haberme hecho entender. Espero, con la ayuda del Señor, que una o dos palabras que su hermano haya podido compartir le sirvan. No se detenga conmigo. No se detenga hasta aquí. Si esto sirve como un detonante, úselo para aumentar más. Su hermano es lo que cree. Esa es la conclusión. Eso es lo que su hermano ha entendido. Así se lo compruebo yo al que me escucha. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta noche, hemos terminado el segmento de las 7 profecías. Ahora viene, mis hermanos, otro tema muy importante. Porque esto va a seguir, hermano. Esto continúa. Muy bien. La pregunta es, amén, bienvenida. La pregunta es, ¿en manos de quién? Si usted insiste, señor, señora, en que la iglesia no se detuvo, ¿en manos de quién quedó la iglesia? Ya yo le demostré que la iglesia se detuvo. Fue recogida, ya no había iglesia. Tras la muerte de los apóstoles, ya no hubo. Usted dice que sí. Usted dice que sí continuó. Ok, si usted dice que sí continuó, mi pregunta es, ¿en manos de quién quedó la iglesia? Hay 2 teorías que el mundo religioso tiene y las vamos a estudiar porque necesitamos comprobarle. Mi hermana Patti García nos hizo una pregunta hace algunas noches. Nos preguntó nuestra hermano Ángel, ¿y todos los hermanos que quedaron tras la muerte de los apóstoles se condenaron? ¿Se perdieron? Su hermano le dio una respuesta. Pues esa pregunta, hermana Patti, esa pregunta, hermanos todos, la vamos a traer otra vez. Porque hay personas que no aceptan que las almas tras la muerte de los apóstoles se perdieron todas. Vamos a estudiar, hermanos, el silencio de Dios. Vamos a estudiar, hermanos, si es verdad que la iglesia quedó en manos del Espíritu Santo. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar si es verdad que existió la maldita herejía de la sucesión apostólica. Ay, disculpen el hebreo. Vamos a estudiar eso. Si es verdad que existió cosa tal como sucesión apostólica. Vamos a estudiar esas cosas porque vamos a comprobar la verdad. Ya hasta aquí la iglesia se detuvo. Hasta aquí la iglesia se detuvo. Ahora vamos a entrar en el proceso de, hermanos, ese tiempo de 1260 años cuando la iglesia estuvo ausente. ¿Qué pasó? Se lo vamos a comprobar. Yo le voy a demostrar que lo que quedó tras la muerte de los apóstoles no fue la iglesia de Jesucristo. Y se va a enterar y se va a dar cuenta que todo lo que ha venido desde el siglo I, desde el tiempo que durmió el último apóstol, hasta el año de 1926, todo eso no fue ni de Dios ni para salvación. Así que los invito. Espero que los que deseen seguir acompañando a su hermano en este proceso, yo les dije, si nos amanece el 2023, pues nos volvemos a echar todo el 2023. Pero esto se va a comprobar. Hay alegría en la tienda de los justos. Hay apóstol de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Conocemos su nombre. Sabemos cómo se llama. Conocemos su voz. Conocemos e identificamos su rostro. Le hemos oído. Somos el producto de su enseñanza. Sabemos quién es. Sabemos a dónde está. Su nombre, Naasón Joaquín García. Amén. Gran apóstol del Señor. Estamos a punto de celebrar 8 años de exitoso
ministerio apostólico. Bendito sea el Señor. Queremos que lo sepan las personas. Queremos que lo sepan todos. Hay alegría en nuestras almas. La iglesia de Jesucristo está contenta. La amada de Jesucristo está feliz. Dios nos permite ver un año más el triunfo del elegido de Jesucristo. Sépanlo, amigo, y los invitamos a seguirnos gozando en estas cosas que son grandes delante de Dios. Dios les pague, mis hermanos, por haberme acompañado hasta aquí en este segmento de las 7 profecías. Espero, con la ayuda del Señor, que todo sirva. Hermanos, me adelanto. Nos detuvimos hasta el versículo 14 porque aquí se detuvo la iglesia. Pero vamos a retomar el capítulo 12 desde el versículo 15 hasta el 17 porque esto también hay que explicarlo. Y lo vamos a retomar, pero en un tiempo determinado, porque su hermano va llevando estas cosas. Dios les pague a todos. Si hay quien se siente interesado en escuchar todo el capítulo 12, ya están los videos, hermanos. Hay 3 análisis completo del capítulo 12. Dice, hermanos, ese video pueden leerlo, pueden escucharlo con la ayuda del Señor. Les deseo una preciosa noche a todos. Dios les pague. Que mi Señor me los bendiga y les guarde. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.